en cuanto a cuando ponemos sobre la mesa las cifras, ¿no? Mucho frío y viento en Uruguay. ¿Dónde estás? En Montevideo, Ana Clara. Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Sí, mucho frío, menos de 10 grados, la sensación térmica. Yo estoy en la Rambla de la capital de Montevideo. A esta hora mucha gente sale a correr porque nosotros vivimos una nueva normalidad ya hace bastante tiempo, que tiene que ver más con el cuidar el distanciamiento social y con hacer la vida prácticamente igual que antes, pero usando tapaboca, respetando esta distancia social, también usando alcohol en gel en abundancia, pero en realidad, en términos generales, nosotros casi todos cumplimos con nuestra rutina, ¿verdad? O sea, acá en la Rambla ya se ve gente, y esto en realidad hace tiempo que se está dando, porque nosotros decretamos la emergencia sanitaria el 13 de marzo, pero no hubo cuarentena obligatoria, sino que se recomendó a las personas mayores de 65 años quedarse en su casa, haciendo uso de un seguro de paro especial, en realidad un seguro por enfermedad, y bueno, gran parte de la población se quedó en sus hogares, todos los que podían, incluso hubo muchas personas que también empezaron a trabajar desde sus hogares, pero no hubo cuarentena obligatoria, sino que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, planteó esto de dejar en libertad de acción. Pero sí lo que sucedió también fue que la población tenía un poco de miedo respecto a este virus que estaba haciendo tambalear a países muy importantes del mundo. Entonces, como que de algún modo la gente también tomó conciencia y se quedó en sus hogares, ¿no? Ana, ¿cómo fue? ¿Cómo se completó? Porque se había arrancado la vuelta al cole de forma presencial en Uruguay y principalmente en Montevideo. ¿Cómo fue? Bueno, nosotros al día de hoy tenemos 87 casos activos y hay un foco en el departamento de 33 que hay 67 casos. En realidad la vuelta del colegio, en realidad a todos los niveles de la educación, fue muy positivo, había sido de manera gradual y el lunes pasado volvieron todos los niveles, obviamente primaria, secundaria y también UTU. ¿Qué sucede ahora? Bueno, ya con el tema de la llegada del invierno y de las bajas temperaturas, lo que se coordinó es que van a haber vacaciones de invierno desde el 20 de julio hasta el 2 de agosto. ¿Esto para qué? Sobre todo para aliviar el sistema de salud. Lo que hizo nuestro país fue intentar, con esto de que se quedaran las personas en las casas, sobre todo los niños y demás, era esto de aliviar el sistema de salud y poder atender los casos puntuales que iban surgiendo. Bueno, ahora están previstas estas vacaciones y lo que sucede solamente en el departamento de 33 es que hasta el 11 de julio no va a haber clases. Es decir, que en realidad en el departamento de 33, donde hay un foco, van a volver a clases una semanita y después van a iniciar las vacaciones. Pero el balance ha sido muy positivo, más del 70% de los alumnos han concurrido a las aulas y también se está manejando la idea de que este retorno presencial, que no era obligatorio, pase sí a ser obligatorio, porque no se quiere perder el año educativo y las autoridades han dicho que no se va a perder, pero igualmente... Claro. Es cierto que asistir a clase y las clases en el aula son totalmente distintas a las clases vía, obviamente, internet, ¿no? Seguro. Obviamente, una realidad totalmente distinta. Por lo que vos nos estás contando y por lo que estamos viendo, el movimiento entonces es prácticamente normal. 87 casos activos, decías vos. Es muy inferior inclusive a los casos en algunos distritos del conurbano bonaerense, mucho más, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. Realmente 87 casos activos en todo Uruguay es realmente un éxito. También, bueno, tengamos en cuenta de que se cerraron las fronteras de manera prácticamente inmediato, tanto con Argentina como con Brasil, que era la mayor preocupación que en el comienzo de la pandemia tenía Uruguay. Es así, las fronteras se cerraron, igual poco a poco se está trabajando en esto de activar el turismo interno, pero también el turismo hacia el exterior. Todavía esto no ha sucedido. Sí, el próximo domingo, 5 de julio, se abre la frontera con España, en el sentido de que van a llegar vuelos de Iberia. En el vuelo del próximo domingo también va a estar llegando Francisco Bustillo, que es el nuevo canciller de la República, tras la salida de Ernesto Talvi de esa Secretaría de Estado.
Lo que se comenzó a hacer es activar la frontera, por ejemplo, con Argentina y con los aeropuertos, o sea, la llegada al aeropuerto de Carrasco, pero esto como bajo un estricto protocolo que el decreto de Presidencia de la República se está firmando en las próximas horas. ¿Qué establece este protocolo? Bueno, entre otras cosas, el hisopado obligatorio a todas las personas que lleguen vía marítima, es decir, por ejemplo, en buquebús o vía aérea. Eso es muy importante. Exacto. Bueno, la idea de este protocolo que se activa es que se haga el hisopado a todas las personas que arriban y que aguarden el resultado allí, tanto en el aeropuerto como, por ejemplo, en el puerto. Se espera más o menos 2 horas desde que se hace el hisopado y dependiendo del resultado se establece lo que debe seguir haciendo la persona. Por ejemplo, si la persona llega y da positivo, bueno, tiene que ponerse en contacto con el sistema de salud y aguardar 14 días de cuarentena para que luego se haga de nuevo el hisopado y ahí se establezca, si tiene positivo o no. Claro, y la última cosa, y en el caso de la persona que da negativo, tiene que sí o sí hacer cuarentena 7 días. En ese sentido fue titular a mitad de semana el miércoles que Uruguay se convertía en destino que podía salir de Uruguay a todos los países de Europa, que podías viajar. En la práctica, ¿es solo España? ¿Ya podés sacar un pasaje e irte a Berlín, por ejemplo? ¿Cómo está funcionando eso? Todavía no es así como se ha planteado. O sea, lo que dijo el presidente de la República fue que la idea es ir activando lo que tiene que ver con la actividad incluso al exterior, pero hoy por hoy los vuelos que van a llegar van a ser de extranjeros y de uruguayos residentes en otros países. Nosotros teníamos un intenso movimiento de repatriación que se había acordado el que era canciller de la República, Ernesto Talvi, que lo es en realidad hasta el próximo lunes cuando asuma Bustillo. Él había tenido un intenso trabajo en esto de el retorno de los uruguayos que estaban en distintas partes del mundo y que querían venir con la pandemia a pasar acá, ¿no? Bueno, en realidad ahora lo que se activa es estos vuelos, pero sobre todo, no se activa el turismo al exterior así, sino que en realidad justamente es para extranjeros que vengan y también para uruguayos que se encuentren fuera. Ana Clara, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas un buen fin de semana. Seguramente vamos a seguir hablando en los próximos días. Gracias, te mandamos un beso. Que pasen bien. Igual para vos.